La primera vez que Miguel Arriaga dijo el nombre de Julia no fue en la obra ni en su oficina. Fue bajo una lluvia fina, a la orilla de una puerta metálica con pintura despellejada, cuando ella estaba a punto de irse con una bolsa de tela al hombro y la niña dormida en brazos. Detrás de él, un puesto de la calle hervía café con canela, y ese olor, tibio y dulce, le quedaba pegado al pecho como si fuera un recuerdo que no sabía de dónde venía. «No se vaya», alcanzó a decir con una voz que a él mismo le sonó ajena, vulnerable. Julia hizo una pausa, sin voltear. El vapor del café subió en una nubecita y Miguel entendió que lo más difícil no sería ayudar, sino quedarse, permanecer, ser alguien que se queda. Antes de ese día, Miguel vivía a prueba de sobresaltos. Dueño de una red de estacionamientos en la Ciudad de México, se movía como quien pisa siempre el mismo mármol, suave, sin ruido. La pérdida de Elena, su esposa, le había enseñado a protegerse del mundo detrás de rutinas exactas. Salía de su departamento antes del amanecer, cruzaba la ciudad con un chofer silencioso y llevaba sin falta un termo de acero con café con canela que le preparaba la señora que le ayudaba en casa. El aroma lo recibía en cuanto desenroscaba la tapa, y a veces, sin querer, le venía a la piel la memoria de Elena riéndose en la cocina mientras dejaba caer la canela en las ollas. Ese olor era lo único capaz de desordenarle un poco el alma. Miguel no era un villano, tampoco un santo. Pagaba salarios puntuales, exigía recibos y planos, y donaba en nombre de Elena una beca anual para que hijos de sus empleados terminaran la prepa nocturna. Le gustaba pensar que cumplía. Al pan, pan, y al vino, vino, decía cuando alguno de sus gerentes intentaba adornar malas noticias. Aún así, había aprendido a no tocar el mundo con las manos. Mirar de lejos lo mantenía en pie. Ese día, sin embargo, decidió visitar personalmente un terreno en Iztapalapa que su empresa acababa de adquirir. Era una estructura vieja, de concreto con techo de lámina, donde antes había funcionado un taller mecánico. Querían convertirlo en estacionamiento cercano a una estación de metro y a una clínica. Al bajar del auto, el aire tenía el gusto a polvo y a metal, y desde un puesto cercano volvía, terco, el olor del café con canela. Miguel destapó su termo, dio un sorbo y caminó por el pasillo estrecho que llevaba al interior. La vio de espaldas primero, una mujer delgada, sentada en un cubo de cemento, con una máquina de coser portátil sobre una mesa improvisada. A su lado, una niña de unos 8 años ordenaba botones de colores en una cajita. Habían colgado una sábana para dividir el espacio, y en la esquina se veía una colchoneta. El sol entraba por un hueco del techo, cortando el polvo en una diagonal de luz. El corazón de Miguel se endureció por reflejo. Ese lugar no era para vivir. «Buenos días», dijo, procurando que su voz sonara formal, pero no hostil. «Soy el propietario de este predio. Este espacio entrará en remodelación. Necesitamos que se retiren cuanto antes». La mujer levantó la vista. No se movió con sobresalto. Solo levantó la mano para cubrir con el cuerpo a la niña, como un gesto de costumbre. Tenía las manos marcadas por la aguja, ojos grandes y cansados, y una calma que no era desafío ni miedo, sino una especie de dignidad silenciosa. «Buenos días», respondió. «Soy Julia. Solo venimos a dormir. No tenemos a dónde ir por ahora. De día trabajo en la calle, cosiendo dobladillos, arreglando cierres. Pagamos una cuota de agua a la caseta de la esquina y dejamos limpio». La niña lo miraba sin parpadear. Tenía el cabello recogido con una liga azul y las mejillas con polvo fino. No había temor en sus ojos, sino una curiosidad triste, como si tratara de adivinar qué clase de hombre era Miguel. Él sintió una punzada. Le molestó sentirla. «No es un asunto personal», aclaró. «Es una cuestión legal y de seguridad. Si ocurre un accidente, la responsabilidad es nuestra. Voy a pedir que pasen hoy mismo para revisar la situación». La palabra desalojo se le quedó atorada, amarga. Dio otro sorbo a su termo. El café con canela subió por su nariz y por un instante oyó en su cabeza la risa de Elena. El mundo se le volvió nítido y al mismo tiempo más difícil. «¿Y si nos da hasta el viernes?», preguntó Julia. «Es la semana de más trabajo para mí. Puedo juntar algo para pagar un cuarto.
La niña se llama Camila. Está yendo a la escuela, señor. ¿Usted va a la escuela?, preguntó Miguel, girándose hacia la niña, más por escapar de la incomodidad que por interés genuino. Camila asintió. De tarde. Me gusta leer. Y coso botones rápido. Mire, tomó la camisa que su madre estaba arreglando y con dedos serios metió el hilo en la aguja a la primera. Miguel notó la concentración en su frente, la forma en que sus labios apretados decían «puedo». Algo admiró en ese gesto, la habilidad aprendida, la paciencia. Había visto muchas veces a jóvenes huir del esfuerzo. Aquella niña, en cambio, parecía aprender a quedarse. Yo, comenzó Miguel, pero su teléfono vibró con un mensaje del gerente de operaciones. Hablaban de plazos y cotizaciones. Lo guardó sin contestar. El viernes está lejos. Para usted, dijo Julia con suavidad. Para nosotras es mañana. El segundo micropico lo tomó por sorpresa. La frase, con esa mezcla de humildad y firmeza, lo atravesó. Para nosotras es mañana. Sintió que le ponían un espejo frente al rostro, cuando había dejado de pensar en el tiempo como algo humano y no como un calendario de obras. Caminó unos pasos, tocó el muro, midió con los ojos la distancia al portón. El techo de lámina crujió con el paso de una nube y, de nuevo, el olor del café con canela se coló, como si la ciudad misma quisiera intervenir en su decisión. No era su estilo negociar con la emoción. Se recriminó la debilidad y, sin embargo, se escuchó decir, hasta el jueves, y mañana paso a ver que hayan retirado lo más peligroso. No prendan nada. Esto es una trampa de chispas. Entiendan que si hay un accidente... Lo entendemos, dijo Julia. Gracias, señor. Miguel asintió, incómodo con el agradecimiento. Se giró para salir, y Camila dio 2 pasos hacia él. Su saco, dijo. Está descosido aquí. Él miró su manga. Era cierto, un hilito se escapaba por la costura, apenas visible. La niña tomó la aguja de su madre y la pasó con gracia, reforzando el borde con puntadas pequeñas, firmes. Así, explicó, concentrada, para que no se vaya la tela. ¿Usted no se va? La pregunta quedó suspendida entre los tres. Miguel sintió que la sangre le golpeaba en las sienes y no supo por qué. ¿Usted no se va? Era una pregunta sencilla, pero tocaba la parte de él que más había evitado, la permanencia. Quiso hacer una broma, pero no encontró ninguna que no sonara cruel. Vengo mañana, respondió al fin. A revisar. A revisar, repitió Camila como quien aprende el nombre de una promesa. De camino a la salida, Miguel se detuvo junto al puesto de la esquina. El vapor subía en espirales, y la señora que servía lo miró con el respeto reservado a los hombres con saco oscuro. ¿Le sirvo?, preguntó. Miguel levantó su termo, aún lleno, lo acercó un segundo al rostro y respiró. La canela le devolvió el eco de una mañana antigua. Elena pelando naranjas para perfumar la casa, la luz de invierno entrando por la ventana. No es el café, se dijo, es lo que despierta. No trabajó bien el resto del día. En la oficina revisó planos con disciplina maquinal, pero la imagen de la sábana colgada a modo de pared y las puntadas de Camila regresaban como intervalos de música. Sentado frente al ventanal, con la tarde cayendo sobre los edificios, pensó en la forma en que había aprendido a dirigir sin mirar demasiado de cerca, y en cómo esos ojos de niña le habían reprochado sin palabras. Esa noche, en su departamento, volvió a calentar café con canela. Resultó un gesto torpe, pero el olor llenó el silencio con una calma que le dolió. Sacó de un cajón una caja donde guardaba cartas y fotos de Elena. No las abrió. Solo pasó la mano por la tapa, como si el tacto fuera suficiente. Uno cumple y basta, se dijo, buscando refugio en la frase que más usaba. No estuvo seguro de que bastara. Al amanecer llegó de nuevo al predio. El cielo sobre Iztapalapa tenía ese gris pálido que antecede al sol, y el barrio se desperezaba entre voces. Encontró a Julia recogiendo algunos trapos y guardándolos en una bolsa. Camila, con el cabello aún húmedo, trazaba con un lápiz en un cuaderno. Al verlo, la niña lo saludó con una seriedad que a Miguel le pareció un pequeño acto de valentía. «Buenos días, señor», dijo Julia. «No encendimos nada. Ya acomodamos los cables lejos del paso». «Bien», dijo él con más brusquedad de la que quería. «Quiero ver si el muro del fondo tiene filtraciones. Es peligroso».
Mientras caminaban hacia el fondo, Miguel notó un dibujo en el cuaderno de Camila. Eran carros alineados como barcos, bajo un techo que parecía protegerlos de la lluvia. No era un estacionamiento exactamente, era una especie de puerto. Las ruedas eran redondas como monedas y sobre cada una, Camila había dibujado una sonrisa pequeña. ¿Qué es?, preguntó, señalando con la barbilla. «¿Dónde usted trabaja?», dijo Camila. «Pero bonito, con flores, para que a la gente no le dé miedo cuando deja su coche. Mi mamá dice que los lugares también pueden ser amables». Julia sonrió apenas, como avergonzada de haber hablado de más. Miguel sintió por un instante un respeto hondo por esa idea sencilla, un estacionamiento amable. Se sorprendió pensando en macetas, en luces cálidas, en un letrero que dijera «bienvenido de verdad». Lo apartó de su mente, como quien se sacude el polvo de la solapa. No estaba ahí para imaginar flores donde iba concreto. Revisó el muro, señaló grietas, tomó notas. Cada tanto, sin querer, llevaba el termo a la boca. El café con canela le parecía más tenue esa mañana, quizá porque el aroma más fuerte era otro, la mezcla de detergente barato y jabón con que Julia había lavado el piso, evidenciando un cuidado humilde. «Usted hizo esto hoy», dijo sin pensarlo. Julia asintió. «Para que no se ensucie su zapato», agregó Camila, mirando sus suelas negras. Miguel no respondió. Se descubrió avergonzado de sus propios zapatos, no por su precio, sino por la distancia que representaban. «Hoy vendrá un ingeniero», anunció, volviendo a su tono de trabajo. «Si confirma lo que creo, habrá que apuntalar este tramo. Después, veremos». «Después», repitió Julia, como quien acepta el tamaño de una palabra. Miguel volvió a mirar la sábana que hacía de pared, la colchoneta doblada con cuidado, la cajita de botones. Había algo admirable en la manera de ordenar la vida con tan poco. También había una injusticia tosuda, como un clavo enterrado en madera. «Si necesitan agua, la caseta ya está abierta», dijo él, y enseguida se sintió ridículo por ofrecer lo obvio. «Gracias», respondió Julia. «La niña tiene clase a las 2. Yo salgo a coser desde la mañana. Si alguien viene y nos quiere sacar, podemos decir que usted…» Se interrumpió, temerosa de pedir demasiado. Miguel miró su reloj, midió la hora en la que solía estar en otra reunión, en otra vida más cómoda y medible. Abrió la tapa del termo, respiró la canela. Buscó en ese olor una brújula que no sabía cómo usar. «Digan que yo paso a las 12», dijo, «y que cualquier cosa se ve conmigo». Julia bajó la vista, como quien recibe un favor que preferiría no necesitar. Camila, en cambio, sonrió con una alegría que no era euforia, sino alivio. Miguel sintió que esa sonrisa lo empujaba medio paso hacia adentro del mundo que siempre había rodeado de lejos. El sol terminó de levantarse y la luz cayó sobre la hoja del cuaderno. Camila pintó una maceta al lado de sus carros barcos. Julia tomó la máquina de coser y, antes de empezar, acomodó el dedal como quien se pone una armadura pequeña. Miguel, sin saber por qué, no se movió. Se quedó ahí, quieto, escuchando el primer zumbido de la aguja. Ese sonido, sumado al aroma del café con canela, le pareció el latido de una casa posible. No dijo nada más, solo se apoyó en el marco y por primera vez en muchos años permitió que la mañana lo tocara. Afuera, alguien vendía pan dulce en una charola. El vendedor pasó dejando atrás, como un rastro, el mismo perfume a canela que había abierto el día y que, él lo sabía sin saberlo, iba a acompañarlo por mucho tiempo. La recuerdo que quedó en el aire la noche anterior. Miguel había permitido que Julia y Camila permanecieran un poco más en aquel espacio, y aunque se dijo a sí mismo que era un gesto práctico, en el fondo no pudo apartar la sonrisa de la niña, ni el olor a café con canela que lo perseguía como un eco de su pasado. Al día siguiente, su chofer lo llevó de nuevo hasta Iztapalapa. Desde el coche Miguel observó el barrio, calles estrechas, cables colgando, vendedores madrugadores con cajas de pan, niños con mochilas grandes caminando hacia la escuela. La ciudad parecía otra, distinta a la que él miraba desde sus oficinas en Reforma. Bajó del auto con su termo en la mano, aunque el café ya estaba frío. La simple rutina de llevarlo le servía como escudo.
Al entrar al predio, lo recibió el zumbido rítmico de la máquina de coser. Julia trabajaba concentrada en un vestido escolar azul marino, mientras Camila, sentada en el suelo, repasaba en voz baja las tablas de multiplicar. Al verlo, la niña levantó la cabeza con una mezcla de seriedad y alegría contenida. «Buenos días, señor», dijo con una cortesía impecable. Ese saludo sencillo lo desarmó un poco. Miguel asintió, apoyándose en el marco de la puerta. Se dijo que solo estaba ahí para supervisar, pero en realidad había algo en esa voz infantil que lo atraía, como si cada palabra tejiera un hilo invisible hacia él. Julia levantó la vista, interrumpiendo su costura. «Buenos días. Pasamos la noche tranquila. Gracias por habernos permitido quedarnos». Miguel carraspeó, incómodo con el agradecimiento. «Solo es temporal. No se acostumbren». El silencio posterior se llenó con el sonido constante de la aguja. A Miguel le recordó el tic-tac de un reloj viejo que guardaba en un cajón desde que Elena murió. Aquel sonido era un recordatorio de que el tiempo no se detenía, aunque él quisiera. Decidió recorrer el lugar con mirada técnica, como un inspector. Tocó muros, midió distancias con pasos firmes, pero no podía evitar sentir como cada detalle, la colchoneta doblada con cuidado, la cajita de botones, el cuaderno escolar abierto con letras torcidas, hablaba de una lucha digna. «No es un hogar», se dijo, y sin embargo, olía a cuidado humano más que muchos apartamentos de lujo. Cuando salió de nuevo al pasillo, Camila lo alcanzó corriendo con un pedazo de pan envuelto en servilleta. «Es para usted. El señor de la esquina me lo regaló porque ayudé a cargar una caja. Dice que está caliente». Miguel tomó el pan sin saber qué decir. Aún humeaba, y el olor a canela le golpeó directo la memoria. Sintió un nudo en la garganta. Elena solía hornear pan con canela los domingos. El pasado volvió como una ráfaga cálida, y por un instante tuvo que girarse para que no lo notaran. «Gracias», dijo al fin, con una voz más suave que la habitual. Julia lo observaba de lejos, sin interrumpir. Había en su mirada una mezcla de desconfianza y gratitud, como si supiera que aquel hombre podía ser amenaza o apoyo, y todavía no sabía cuál. Miguel regresó a su oficina esa tarde con el pan aún en la bolsa. No lo comió, pero lo dejó sobre el escritorio. El aroma llenó el espacio aséptico de vidrio y metal, y sus empleados notaron que estaba más callado de lo normal. Revisó documentos, firmó papeles, pero su mente volvía una y otra vez a esa niña ofreciéndole un pan caliente, como si fuera lo más natural del mundo. Esa noche, frente a la ventana de su departamento, pensó en su esposa. Recordó la última vez que Elena lo había mirado con la misma dulzura que ahora encontraba en los ojos de Camila. Sintió que un muro dentro de él se resquebrajaba, apenas lo suficiente para dejar entrar un soplo de aire nuevo. La mañana siguiente decidió volver, aunque no había motivo empresarial urgente. Al llegar, encontró a Julia guardando su máquina en una bolsa grande. «Hoy debo ir más lejos», le explicó. «Me encargaron uniformes en un mercado de la Viga. No sé si alcance el pasaje». Miguel dudó. Su impulso natural era cortar la conversación, pero algo lo detuvo. «¿Cuánto cuesta el pasaje?». Julia lo miró con suspicacia. 12 pesos de ida, 12 de regreso. Sacó de su cartera un billete de 50 y se lo tendió, intentando sonar indiferente. «Considere que es un adelanto por mantener esto en orden mientras tanto». Julia aceptó, apretando el billete con los dedos ásperos. «Se lo devolveré», dijo con firmeza. «No me gusta deber favores». Miguel asintió, sorprendido por la dignidad de esa respuesta. «No hace falta. Considérelo un acuerdo». Camila los observaba en silencio, como si entendiera más de lo que aparentaba. De pronto, corrió hacia su cuaderno y regresó con un dibujo recién hecho. Un hombre con un termo en la mano, parado junto a una niña que sonreía. «Es usted», explicó, «con su café». Miguel miró el dibujo y, sin saber por qué, sonrió. Era la primera vez en años que lo hacía sin esfuerzo. Esa sonrisa, tan inesperada, marcó el inicio de algo que él mismo aún no entendía. Un hilo invisible comenzaba a unir su mundo blindado con la fragilidad luminosa de Julia y Camila. Y aunque trató de resistirse,
Ya sabía que algo había cambiado para siempre. La tarde se apagaba en tonos anaranjados cuando Miguel regresó al coche. Cerró los ojos y aspiró profundamente el olor a pan con canela que aún llevaba en la bolsa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la ciudad no era solo ruido y negocios, sino un lugar donde la vida pedía ser escuchada. Ese olor se convirtió en un ancla silenciosa que lo acompañaría al dilema que estaba a punto de enfrentar. El recuerdo del pan con canela aún rondaba la memoria de Miguel cuando volvió a Iztapalapa al tercer día. Había dormido mal, inquieto, como si un eco persistente lo llamara desde lejos. Su chofer le preguntó si quería que lo esperara, pero Miguel pidió que lo dejara solo. No quería testigos de aquella extraña necesidad de regresar. Al entrar al predio, encontró el espacio vacío. La colchoneta, la sábana, la cajita de botones, todo había desaparecido. El eco de sus pasos lo golpeó en el pecho. Sintió una punzada absurda, como si hubiese perdido algo propio. El silencio lo envolvió hasta que escuchó voces al otro lado de la calle. Julia y Camila volvían, cargando bolsas pesadas. La niña sonreía al verlo, levantando el brazo como quien saluda a un conocido de confianza. Ese gesto lo alivió. «Buenos días, señor», dijo Camila, jadeando por el peso. «Mi mamá me dejó elegir pan para después. ¿Quiere oler?». Sacó de la bolsa un bolillo aún tibio. El vapor se mezcló con la canela de un puesto cercano. Miguel cerró los ojos un instante. Era como si la ciudad insistiera en recordarle que la vida estaba hecha de aromas sencillos. Julia, en cambio, lo miraba con recelo. «Pensé que no vendría más», comentó. «Nosotros ya estamos buscando otra opción. No se preocupe». Miguel no supo qué responder. Solo asintió, aunque dentro de sí algo se resistía a la idea de que se fueran de repente. Ese mismo día llegó al predio un ingeniero de casco blanco y carpeta en mano. Saludó a Miguel con formalidad y enseguida comenzó a revisar columnas y techos. Julia y Camila se apartaron, observando desde un rincón. «El muro del fondo está a punto de colapsar», explicó el ingeniero, señalando con un lápiz. «Si se mete lluvia fuerte, puede venirse abajo. No es seguro que nadie permanezca aquí». Miguel sintió un peso en el estómago. El ingeniero hablaba en términos técnicos, pero lo que él escuchaba era: «Julia y Camila corren peligro». «Necesitamos apuntalar cuanto antes», ordenó Miguel. «Prepare un presupuesto». El ingeniero anotó y se retiró. Julia se acercó con cautela. «¿Eso significa que debemos irnos hoy?». Miguel se detuvo. Miró el rostro cansado de la mujer, la esperanza frágil en los ojos de la niña. Se debatió entre su deber de empresario y un impulso que no había sentido en años. «Todavía no», dijo al fin, «pero no quiero que estén aquí de noche hasta que se refuerce el muro». Julia apretó los labios. «¿Y dónde se supone que vayamos?». El silencio cayó como una losa. Miguel nunca había tenido que responder a esa clase de pregunta. Siempre había confiado en que cada quien encontraba su camino. Pero en ese momento, la certeza se le desmoronaba. Por la tarde, cuando estaba a punto de marcharse, se presentó un hombre robusto, con chaleco y voz fuerte. Era el encargado de otro terreno cercano, que también había sido adquirido por la empresa de Miguel. «Licenciado Arriaga, qué gusto verlo en persona», dijo, extendiendo la mano con una sonrisa amplia. «Yo soy Raúl, me encargo de la seguridad aquí en la zona». Miguel correspondió al saludo con cortesía. Raúl, sin embargo, enseguida notó la presencia de Julia y Camila. «¿Y estas personas?», preguntó con un tono de reproche disfrazado de interés. «Aquí no deberían estar. Ya sabe, se mete una y luego vienen 20. Julia bajó la vista, incómoda. Camila apretó la mano de su madre. «Estoy al tanto», respondió Miguel con firmeza. «Ellas tienen permiso temporal». Raúl arqueó las cejas. «Entiendo, jefe, pero le advierto que la gente del barrio ya anda preguntando. No vaya a pensar que soy metiche, pero esto puede traer problemas». Miguel sintió un ardor en la nuca. Le irritaba la ligereza con la que aquel hombre hablaba de Julia y Camila, como si fueran intrusas sin rostro. «Yo me hago responsable», cortó, sin dar espacio a más comentarios. Raúl se encogió de hombros y se despidió con una sonrisa fingida. Cuando se fue, Julia lo miró con un brillo raro en los ojos, mezcla de gratitud y sorpresa.
No tenía por qué defendernos, dijo en voz baja. Miguel se giró hacia ella. No fue defensa, fue claridad. Mientras yo decida, nadie las toca. Camila lo miraba con fascinación, como si esas palabras fueran un escudo invisible. Miguel sintió un calor en el pecho, un extraño orgullo de haberle devuelto a alguien una pizca de seguridad. Esa noche, al volver a su departamento, no pudo concentrarse en nada. Caminaba de un lado a otro, recordando la expresión de Raúl, el miedo silencioso en los ojos de Julia y la manera en que Camila lo había mirado como si fuera un héroe. Esa mirada lo perturbaba, no porque le molestara, sino porque despertaba en él una responsabilidad que no había pedido. Preparó café con canela en su cocina, repitiendo el gesto con manos temblorosas. El olor lo llenó de nostalgia. Se apoyó contra la barra de mármol y por primera vez en años lloró en silencio. No de tristeza pura, sino de algo más confuso. La certeza de que había esquivado demasiado tiempo el contacto humano. Al día siguiente regresó temprano. Camila estaba sentada en el suelo dibujando. En su hoja aparecía un hombre de traje, sosteniendo una sombrilla sobre una mujer y una niña bajo la lluvia. ¿Quién es?, preguntó Miguel. Es usted, dijo Camila sin dudar, porque ayer nos protegió. Miguel se quedó sin palabras. El olor a café con canela flotaba en el aire desde un termo que Julia había preparado para su hija. Ese aroma, repetido como un estribillo, lo anclaba otra vez a esa vida que él mismo había dejado de lado. Sintió entonces que ya no era cuestión de días ni permisos. Algo más profundo lo estaba empujando hacia un camino que jamás planeó recorrer. Y mientras observaba aquel dibujo infantil, con la sombrilla trazada en lápiz torcido, comprendió que no era solo un empresario frente a una familia necesitada. Era un hombre al borde de un cambio que podía derrumbar o salvar su propia soledad. La lluvia empezó a repiquetear en el techo de lámina, marcando un compás suave. Miguel permaneció quieto, mirando cómo Camila coloreaba la sombrilla de rojo, y sin decirlo en voz alta, supo que no podía dar marcha atrás. La última imagen de Camila coloreando aquella sombrilla de rojo acompañó a Miguel toda la noche. Se despertó temprano, con el eco de la lluvia en los oídos, aunque en su departamento no había caído ni una gota. Era como si el sonido hubiera quedado grabado en su mente, mezclado con el aroma insistente del café con canela que había preparado en automático antes de salir. Al llegar al predio, lo recibió una escena distinta. Julia estaba discutiendo con Raúl, el encargado robusto que había conocido días antes. Él gesticulaba con impaciencia, señalando la entrada, mientras Julia mantenía la voz baja, serena, pero firme. Camila permanecía detrás de su madre, abrazando la cajita de botones contra el pecho como si fuera un tesoro. «Le digo que tenemos permiso del licenciado», repetía Julia. Raúl se rió con desdén. «¿Permiso? Señora, no me venga con cuentos. Aquí yo cuido las reglas. Si no se van, voy a traer gente para sacarlas». Miguel se adelantó, la voz cortante. «No será necesario». El hombre se giró, sorprendido. «Licenciado, no la vi llegar. Yo solo decido quién se queda y quién se va», lo interrumpió Miguel. «Y ya le aclaré ayer que ellas permanecen aquí hasta nuevo aviso». ¿Alguna duda? Raúl abrió la boca, pero la cerró al ver la expresión de Miguel. Bajó la mirada, murmuró un «con permiso» y se retiró con pasos pesados. Julia lo miró, los ojos brillando entre alivio y tensión. «Gracias», dijo apenas audible. Camila, en cambio, sonrió abiertamente, como si aquel gesto hubiera confirmado su dibujo de la sombrilla. «Se lo dije a mi mamá», exclamó. «Usted siempre regresa». Miguel sintió un golpe en el pecho. Aquella frase simple, dicha con fe infantil, le resultó más fuerte que cualquier contrato que hubiera firmado en su vida. El resto de la mañana la pasó observando a Julia trabajar. Sus manos se movían rápidas sobre la tela, mientras Camila le alcanzaba botones y tijeras. Había en esa rutina algo hipnótico, un ritmo que contrastaba con el ruido seco de la ciudad, el zumbido de la máquina de coser, el roce de la aguja, el olor a jabón de ropa mezclado con la inevitable canela del puesto vecino. Todo creaba un ambiente que parecía apartarlo de su mundo de mármol y vidrio. De pronto, Julia levantó la vista. «¿Usted siempre fue empresario?»,
La pregunta lo tomó desprevenido. No, mi padre tenía un pequeño taller de hojalatería en Puebla. Yo estudiaba en la mañana y en la tarde le ayudaba a enderezar láminas. Camila abrió los ojos con sorpresa. ¿Y sabía usar martillo? Miguel rió suavemente. Sí, y no me salía tan mal. Julia lo observaba con atención, como si intentara leer detrás de aquella sonrisa breve. Entonces sabe lo que es empezar con las manos, dijo. No todos lo recuerdan. Esa frase lo atravesó. Había pasado tantos años construyendo muros entre él y el resto del mundo que casi había olvidado sus propios orígenes humildes. El olor de la canela lo golpeó de nuevo, esta vez cargado de memoria. Su madre moliendo la especia en casa, la mesa sencilla donde compartían pan con los vecinos. Por la tarde, Julia se preparaba para salir al mercado a entregar costuras. Miguel, sin pensarlo demasiado, dijo, «Los llevo en el coche». Julia lo miró con incredulidad. «No, señor, no es necesario. Nos arreglamos. Insisto, no quiero que carguen tanto por la calle». Minutos después, las tres figuras viajaban en el asiento trasero de un automóvil que hasta entonces había sido territorio exclusivo de trajes y documentos. Camila miraba todo con fascinación, pegada a la ventana, mientras Miguel, en silencio, se daba cuenta de lo extraño que era tener compañía ahí. El olor del pan que Julia llevaba en la bolsa se mezclaba con el de la canela de su termo. En el mercado, varios clientes saludaron a Julia por su nombre. Una señora de puesto le agradeció por arreglar un uniforme escolar a última hora. Otro vendedor le regaló un puñado de listones para Camila. Miguel observaba todo con una mezcla de sorpresa y respeto. Esa mujer que parecía tan frágil en el predio tenía, en realidad, una red de vínculos que la sostenían. Camila jaló la manga de Miguel y le susurró, «Todos conocen a mi mamá porque trabaja mucho». Él asintió, sintiendo que aquellas palabras eran una verdad incontestable. De regreso la tarde caía sobre la ciudad. El tráfico era denso y el cielo se teñía de naranja. Miguel notó que Julia cerraba los ojos por un momento, agotada, mientras Camila se quedaba dormida con la cajita de botones entre las manos. Aquella imagen, madre e hija descansando, confiadas en su presencia, lo conmovió profundamente. Era como si le hubieran confiado un secreto precioso, el peso de su fragilidad. Cuando llegaron, Julia lo despertó con un murmullo. «Gracias por el viaje». No tenía por qué hacerlo. Miguel la miró fijamente. Quizás sí tenía. Ella bajó del coche sin responder, pero la leve inclinación de su cabeza fue suficiente. Esa noche, solo en su departamento, Miguel abrió al fin la caja de recuerdos de Elena. Tomó una foto donde ella aparecía con un vestido sencillo, riendo con un pan en la mano. El olor de la canela aún flotaba en el aire. Comprendió, con un dolor sereno, que lo que había perdido no era solo a su esposa, sino la capacidad de compartir la vida en lo cotidiano. Y Julia y Camila, sin proponérselo, le estaban devolviendo pedacitos de esa capacidad. Se acostó tarde, con la convicción de que ya no podía seguir observando de lejos. El vínculo se estaba tejiendo, como una costura inevitable, puntada tras puntada. Y en el silencio previo al sueño, oyó de nuevo el zumbido de la máquina de coser mezclado con el aroma del café con canela, como si la vida entera se resumiera en esos dos sonidos. El amanecer de ese jueves llegó con un cielo gris cargado de humedad. Miguel abrió las cortinas de su departamento y, por un instante, le pareció escuchar el repiqueteo de la aguja de Julia en la máquina de coser. Aunque estaba solo, preparó café con canela y dejó que el aroma llenara la cocina. Cada sorbo lo acercaba más a esa sensación de hogar que había creído perdida. Cuando llegó al predio, encontró a Julia y Camila guardando sus cosas con prisa. La sábana que servía de pared ya estaba doblada, la colchoneta amarrada con un mecate, la cajita de botones cerrada. El corazón de Miguel dio un vuelco. «¿A dónde van?», preguntó, más áspero de lo que pretendía. Julia lo miró, con un cansancio que parecía más profundo que el físico. «Raúl volvió anoche con 2 hombres. Dijo que si no nos íbamos nos sacarían a la fuerza. No quise esperar». Miguel sintió una oleada de furia.
Yo le di mi palabra. Nadie tiene derecho a tocarlas. Julia apretó los labios. No quiero problemas, señor. Camila necesita estabilidad, no pleitos. Encontraré un cuarto aunque sea en la azotea de alguien. Camila, abrazada a su caja de botones, lo miraba en silencio, como si esperara que él volviera a desplegar la sombrilla roja de su dibujo. Ese fue el primer clímax. Miguel se dio cuenta de que ya no era cuestión de negocios ni permisos. Era un dilema personal, íntimo. No se van a ninguna parte, dijo con una firmeza nueva. Este lugar no es digno, pero tampoco voy a permitir que las humillen. Hoy mismo hablaré con quien haga falta. Julia lo miró, sorprendida por la intensidad de su voz. ¿Por qué?, preguntó apenas un susurro. ¿Por qué se mete en nuestra vida? Miguel tragó saliva. No tenía una respuesta clara. Solo sabía que aquella niña lo había mirado con confianza y que ese hilo invisible lo ataba. Porque no quiero volver a irme, dijo, y su propia frase lo dejó desconcertado. Más tarde, Miguel se presentó en la oficina central de su empresa y convocó a los gerentes. Les anunció que cambiarían los protocolos de adquisición de terrenos. A partir de ahora, habría una revisión social antes de cada desalojo. Algunos pusieron cara de desconcierto, otros de molestia. ¿Y qué ganamos con eso?, preguntó uno. Miguel, que siempre había hablado en términos de eficiencia, respondió con algo que sorprendió a todos. Ganamos humanidad. Y a la larga, respeto. El silencio en la sala fue incómodo. Nunca lo habían visto hablar así. Esa tarde volvió al predio con pan caliente y café en un termo extra. Julia lo recibió con cautela, pero aceptó la taza. Camila, en cambio, lo abrazó por primera vez, pequeña y tibia, como si sellara un pacto silencioso. Ese gesto fue el segundo clímax. Miguel sintió que un muro interior se derrumbaba del todo. Mi mamá dice que los milagros existen, dijo Camila sonriendo con migajas en la boca. Yo creo que usted es uno. Miguel no pudo responder. El olor de la canela lo envolvía, y en esa mezcla de aromas y palabras comprendió que la verdadera transformación no era construir estacionamientos, sino aprender a permanecer en la vida de alguien. Julia, observando la escena, murmuró: no necesitamos un salvador, solo alguien que no huya. Él la miró largo rato, asintiendo. Eso puedo intentarlo. La noche cayó lentamente sobre Iztapalapa. El eco de la máquina de coser volvió a sonar, constante, como el latido de un corazón renovado. Miguel cerró los ojos un instante y dejó que ese sonido y ese aroma lo anclaran al presente. Supo que había tomado una decisión irrevocable. No volvería a vivir blindado. El dilema de su vida ya no era entre negocios y caridad, sino entre seguir siendo un espectador o convertirse, al fin, en parte de una historia compartida. La mañana siguiente, Miguel despertó con una serenidad desconocida. El aroma a café con canela llenaba su departamento, pero ya no era un recuerdo doloroso de Elena, ahora también era un puente hacia Julia y Camila. Se vistió con calma, sin la prisa que lo había gobernado por años, y pidió al chofer que lo llevara de nuevo a Iztapalapa. Al llegar encontró a Julia cosiendo y a Camila dibujando en su cuaderno. Esta vez la niña no corrió hacia él, lo esperaba sentada, con una expresión tranquila como si ya supiera que regresaría. Esa confianza silenciosa lo conmovió. «Traje pan fresco», dijo Miguel mostrando la bolsa. Julia levantó la vista sorprendida y aceptó con una sonrisa tímida. Camila, en cambio, abrió el cuaderno y le mostró un nuevo dibujo. Un hombre, una mujer y una niña sentados juntos alrededor de una mesa con pan y café. «Es nuestra familia de mentira», explicó con naturalidad. Miguel sintió un nudo en la garganta. No era mentira, pensó, sino un ensayo de verdad. Días después, Miguel tomó una decisión que cambiaría no solo su empresa, sino su vida. Convocó a los socios y les expuso su nuevo proyecto: destinar un porcentaje de los estacionamientos a espacios comunitarios, pequeñas bibliotecas, talleres de costura, áreas con flores y bancas. Un estacionamiento puede ser más que cemento, dijo. Algunos se rieron, otros dudaron, pero él mantuvo la voz firme. Por primera vez, hablaba con la pasión de alguien que cree en lo que dice. Al salir de la reunión, Julia lo esperaba afuera con Camila. «¿Cómo le fue?»,
preguntó ella. Duro, respondió Miguel, pero necesario. Julia lo miró largo rato, como evaluando la sinceridad en sus ojos. No imaginé que alguien como usted pudiera cambiar así. Yo tampoco, admitió él. El día en que reforzaron el muro del predio, Camila insistió en pintar una maceta roja y colocarla en la entrada. Para que la gente sepa que aquí hay vida, dijo. Miguel la ayudó a cargarla y juntos la acomodaron bajo el sol. El olor a pintura fresca se mezclaba con el de la canela que alguien hervía en la esquina. Ese aroma, que había sido ancla de memoria y dolor, se convertía ahora en símbolo de renacimiento. Julia observaba la escena, con los brazos cruzados y los ojos húmedos. «Nunca quise un salvador», murmuró. «Solo alguien dispuesto a estar». Miguel se acercó y, sin rodeos, respondió: «Entonces déjeme quedarme». Ella no contestó con palabras. Bastó que bajara la mirada y sonriera, leve, como quien al fin permite que la esperanza eche raíces. Pasaron semanas. Julia siguió cosiendo. Camila volvió a clases con más entusiasmo. Y Miguel comenzó a visitarlas no solo como empresario, sino como hombre que aprende a compartir lo cotidiano. Un desayuno, un paseo al mercado, un cuento leído en voz baja. Una tarde, mientras la máquina de coser sonaba y Camila hacía la tarea, Julia le ofreció una taza de café con canela. Miguel la recibió con manos temblorosas. Esa simple acción, tan doméstica, era el cierre de un círculo, del recuerdo doloroso a la presencia viva. Al dar el primer sorbo, miró a las dos y comprendió que Elena no se borraba con este nuevo vínculo, sino que lo había preparado para entenderlo. Años después, cuando inauguró oficialmente el estacionamiento remodelado, no había discursos rimbombantes ni cintas de colores. Solo una placa discreta en la entrada que decía: «Aquí caben los coches, pero sobre todo caben las personas». Camila, con uniforme escolar nuevo, corrió a mostrarle a su madre la biblioteca pequeña instalada en un rincón. Julia lo miró, y sus ojos decían lo que las palabras ya no podían: «Usted no huyó». Miguel respiró hondo. El aroma a canela flotaba en el aire, proveniente del termo que ahora compartía con ellas. Cerró los ojos y sintió que, al fin, el mundo volvía a tener sentido. Había aprendido la lección más difícil. La verdadera riqueza no estaba en los terrenos ni en los contratos, sino en la presencia real, en la constancia de quedarse cuando más importa. Y con una paz que no conocía desde hacía años, se permitió sonreír. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.